El aceite refinado sostiene la maquinaria de guerra rusa de varias formas. Las tropas rusas requieren gasolina y diésel para sostener sus reducidos asaltos mecanizados contra las defensas ucranianas. Indirectamente, Rusia utiliza el aceite refinado para fortalecer su arsenal de guerra a través de exportaciones y para apaciguar a su pueblo. Al tener gasolina, pueden seguir con su vida diaria, pero todo esto colapsa en Rusia. La línea de aceite refinado colapsa y Rusia no puede evitarlo. Septiembre fue un mes infernal para Vladimir Putin, pues Ucrania y Europa se unieron para arrebatarle a Rusia su corazón aceitoso y dejar al país en pánico. En el proceso, hay un número que le dolerá a Putin más que cualquier otro: 1 millón. Esa es la cantidad de toneladas de gasolina que Rusia perdió en septiembre por ataques con drones ucranianos y medidas más estrictas de Europa. Los ataques y sanciones convergen, afirmó Euromaidan Press el 7 de octubre, como una estrategia inteligente de la Unión Europea. Y los incesantes ataques con drones de Ucrania han obligado a Rusia a una situación sin salida. ¿Rusia acepta la escasez interna? Si lo hace, significa que el impacto de la guerra en Ucrania se sentirá hasta Moscú, lo que significa que Putin empezará a enfrentar presión de su propio pueblo. Rusia podría intentar métodos más arriesgados para evadir sanciones, pero eso le causaría problemas. Mientras la Unión Europea se concentra en la flota fantasma, Putin se precipita hacia una situación sin salida, y la bola ya está en movimiento. Por ejemplo, perder 1 millón de toneladas de combustible en un mes debe doler en algún lado. La escasez masiva de combustible en regiones clave de Rusia parece ser el resultado. Crimea, ocupada por Rusia en 2014 y símbolo de los objetivos de Putin en Ucrania, es de las más afectadas. Las primeras señales de una crisis de combustible en Crimea aparecieron el 25 de septiembre, cuando el Kiev Independent reportó que hasta la mitad de las estaciones ya habían suspendido la venta por escasez. Esto no es propaganda de un medio pro-ucraniano. El Kiev Independent informa que la noticia de los cierres la dio Kommersant, un medio muy prorruso. El medio monitoreó 17.000 estaciones de gasolina en toda Rusia y concluyó que había escasez en todo el país. Crimea y el Distrito Federal del Sur, donde Rusia sitúa la ocupada Crimea, son los más afectados. Más de 220 gasolineras del distrito, el 142% del total, han suspendido ventas de combustible hasta que disminuya la crisis de gasolina en Rusia. Crimea, que está separada del territorio continental ruso y solo es accesible por agua o a través del puente de Crimea, está sintiendo el peso del problema. Tiene sentido, pues el combustible recorre un largo camino hasta Crimea y hay muchos destinos en la ruta que desvían los suministros de gasolina. Cuando trenes o barcos de Rusia llegan a la península ocupada, ya no hay nada para que las gasolineras de Crimea vendan. Reuters siguió estos informes el 29 de septiembre con su artículo. A finales de septiembre, Reuters informó que autoridades de Crimea congelaron precios del combustible para evitar que dueños de gasolineras se beneficiaran de la economía de oferta y demanda en la península. Se implementó el racionamiento de gasolina, limitando la compra a 30 litros por cliente. Eso equivale aproximadamente a 65 galones. Para ponerlo en contexto, eso equivale a aproximadamente una quinta o sexta parte de la capacidad del tanque de gasolina de una Ford F-150 dependiendo del modelo. Un vehículo muy popular en Estados Unidos tendría serias restricciones en Crimea. Pravda confirmó las restricciones de combustible en Crimea tras Reuters y señaló que algunas regiones son aún más estrictas. El límite es de 20 litros por cliente y aplica a 4 tipos de gasolina: alta investigación, 92 alta investigación, 95 alta investigación, 95 NP y alta investigación 100. Crimea sería la más afectada por la escasez y el racionamiento. Sin embargo, Putin se ve obligado a darse cuenta de que Crimea probablemente sea solo el comienzo. La escasez de combustible está ocurriendo en otras regiones rusas y solo va a empeorar a medida que Ucrania y la Unión Europea continúen su campaña conjunta para destruir la capacidad de refinación de Rusia. Después explicaremos lo que hacen. Primero, veamos el resultado principal. El 1 millón de toneladas perdido en septiembre podría ser el límite, pero no es la única cifra relevante en la crisis de refinación de petróleo en Rusia. Euromaidan Press señala que los ataques ucranianos a refinerías desde agosto han dejado fuera de operación cerca del 40% de la capacidad de refinación de Rusia. Fuera de servicio, refinerías grandes como Ryazan y Kinev han sufrido ataques repetidos sin señales de detenerse. Cualquier reparación que Rusia intenta hacer termina siendo deshecha días después, cuando otro dron elimina un componente clave de la refinería de petróleo atacada.
Estos resultados asombrosos deben tomarse con cautela. Y la Fundación Carnegie proporcionó ese análisis en un examen del 3 de octubre sobre la situación de la refinación en Rusia. Rusia puede refinar 327 millones de toneladas de petróleo al año, o 65 millones de barriles diarios según la fundación. Las 16 refinerías atacadas por drones ucranianos en agosto y septiembre tienen capacidad de 123 millones de toneladas al año, el 38% del total. El 38% representa el máximo daño posible. Límite superior es clave aquí, porque atacar una refinería y dejarla completamente fuera de servicio son dos cosas muy diferentes. Habiendo dicho eso, la Fundación Carnegie plantea algunos puntos interesantes. La capacidad de refinación real de Rusia no es la que aparece en el papel. El 22% de las refinerías rusas están inactivas, por lo que el país produce 270 millones de toneladas de productos refinados al año. En vez de 327 millones, Ucrania ataca refinerías activas, impactando el 78% de la capacidad de refinación rusa. Rusia también tiene excedentes de gas y diésel, señala el informe. El país produce 16% más gasolina y 32% más diésel de lo que consume anualmente. Rusia posee una gran reserva de nafta, convertible en gasolina Euro 3 usando aditivos. Recuerden esto. Pronto hablaremos de los aditivos. En última instancia, la Fundación Carnegie dice que la cifra del 38-40% puede ser un poco optimista. Rusia refina unos 5 millones de barriles diarios actualmente. Serían casi 4 millones si el 38% de la refinación rusa no funcionara, lo que ajusta las cifras a cifras previas. No obstante, la Fundación concluye que aún no es buena noticia para Rusia. Las refinerías de petróleo rusas son como alguien recibiendo golpes constantes. No morirá de un solo golpe, ni siquiera de media docena de golpes, pero se le hace cada vez más difícil recuperarse después de cada golpe subsiguiente. Ningún golpe individual es fatal, pero pueden llevar a la muerte. Ucrania lo sabe. Por eso está repitiendo sus ataques a las refinerías en lugar de intentar dar el golpe de knockout de un solo golpe. Cada dron que impacta debilita más la industria de refinación, ya al borde de una crisis. Sin embargo, la escasez es real y ocurre porque las reservas rusas no suelen usarse para el mercado interno. El 16% de la gasolina y el 32% del diésel excedentes de Rusia se exportan. Se vende o se envía al frente en Ucrania para sostener la maquinaria de guerra rusa. Para resolver el problema interno, Putin sacrificó uno o ambos usos de los productos petroleros refinados de Rusia. Eso solo vuelve a poner al líder de Rusia en el catch-22 mencionado antes en el video. Visto desde afuera, ciertamente no parece que Rusia tenga las reservas de gasolina y diésel para superar la situación en la que Ucrania y la Unión Europea la han puesto. El 1 de octubre, Euromaidan Press informó que Rusia requerirá 9 meses para resolver su crisis de combustible. No es el plazo que esperarías de una superpotencia energética. Rusia controlaría su situación de combustible hasta mediados de 2026. Eso probablemente también supone que Ucrania detenga sus ataques a las refinerías y que la Unión Europea no implemente más sanciones. Pista. Eso no va a suceder. Mientras Rusia trata de resistir 9 meses, toma medidas cada vez más desesperadas para resolver y ocultar su crisis de combustible a los consumidores. Rusia usa a Bielorrusia como uno de sus trucos. El 7 de octubre, Reuters reportó que en septiembre las exportaciones de gasolina por tren de Bielorrusia a Rusia se cuadruplicaron y llegaron a 49.000 toneladas. El diésel también subió en exportaciones, llegando a 33.000 toneladas. Eso ocurre porque Rusia intenta resolver la escasez de combustible mencionada. Pero depender de Bielorrusia, aunque Putin la considere un estado títere, no funcionará mucho tiempo. El país no produce suficiente gasolina para Rusia ni para su población. Descúbrelo en nuestro video. Que Rusia dependa de Bielorrusia para el petróleo refinado es una señal de la creciente desesperación de Putin. Como Bielorrusia solo da alivio temporal, Rusia toma otras medidas ante su crisis de gasolina, según el Moscow Times. El 1 de octubre se anuncia que Rusia planea eliminar sus aranceles a la importación de gasolina. También eliminará una prohibición de aditivos, lo que se relaciona con el posible uso de nafta que mencionamos anteriormente. Ambas medidas podrían devolver unas 350.000 toneladas de gasolina al mercado ruso cada mes. Eso no es suficiente para cubrir el 1.000.000 de toneladas que Rusia perdió en septiembre, pero al menos podría hacer que las filas en las estaciones de gasolina sean un poco más cortas. Rusia inyectará unas 10.000 toneladas de diésel al mes en su mercado interno si se aprueban estas medidas. El enfoque podría no funcionar tan bien como espera Rusia, añade el Moscow Times. El alto costo del transporte puede anular los beneficios de que los rusos accedan a combustible sin impuestos, según el medio.
También se propone permitir el uso limitado de etanol en la gasolina, junto con hacer que las normas sean lo suficientemente laxas como para permitir mayores proporciones de hidrocarburos aromáticos. Es otra señal de la desesperación de Rusia. Las prohibiciones sobre aditivos y las estrictas normas técnicas existen por una razón. El Kremlin, al estar dispuesto a tirar esas normas por la ventana, demuestra que le preocupa más aparentar que no hay una crisis de gasolina en Rusia que el bienestar de su gente. Si todo falla, el Kremlin puede hacer lo de siempre: mentir a su gente. Según un informe del Moscow Times del 30 de septiembre, esas mentiras ya han empezado. Dmitry Peskov, portavoz de Putin, declara que el pueblo ruso está totalmente unido en torno al presidente, hasta el punto de que están dispuestos a soportar cualquier carga causada por las decisiones de Putin. Pero, ¿qué cargas? Peskov también dice que Rusia es equilibrada, predecible y estable. Entonces, ¿por qué dice que los rusos están dispuestos a sacrificarse cuando aparentemente no tienen que preocuparse por sacrificar nada? Sobre la escasez de gasolina, no hay de qué preocuparse. The Moscow Times informa que los propagandistas del Kremlin ya lo están manejando. Las escaseces son por el mantenimiento programado de las refinerías. Lo que no tiene sentido. Parece que el Kremlin quiere que se sepa que su propia incompetencia es la culpable, en lugar de los ataques de Ucrania o las sanciones de Europa. Los medios estatales rusos solo admitirán que hay varios factores objetivos en juego, sin decirle al pueblo ruso que las refinerías se están incendiando. El mes difícil de Putin no se resolverá así. Bielorrusia no podrá ayudar mucho tiempo. Las mentiras funcionan un tiempo, pero al final caen. A medida que la escasez de gasolina empeora y se extiende por toda Rusia, incluso levantar las restricciones sobre cómo se produce la gasolina no será suficiente. ¿Cómo llegó Rusia aquí? Hay dos factores en juego, ambos ya mencionados varias veces. Los ataques de drones ucranianos y las sanciones europeas forman una poderosa combinación que tiene al Kremlin cerca del colapso. Ya hemos hablado sobre el impacto de los drones ucranianos, pero no hemos explicado qué ha hecho que estos ataques sean tan efectivos en agosto y ahora en septiembre. Todo se reduce a un cambio en el enfoque de Ucrania. La British Broadcasting Corporation indica que Ucrania ataca refinerías rusas desde enero de 2024. Ese mes y en febrero hubo 3 ataques. En mayo de 2024 ocurrieron la mayoría de los ataques con 7 refinerías afectadas, disminuyendo después el resto del año. Aunque efectivos, estos ataques de 2024 y los de Ucrania en 2025 tenían el mismo problema. Atacaban una refinería y seguían adelante. Eso le daba a Rusia la oportunidad de hacer reparaciones, lo que significaba que la refinería atacada nunca quedaba fuera de servicio por mucho tiempo. Para agosto de 2025, Ucrania había adaptado su estrategia. Ahora, el primer ataque a una refinería no es el único que Ucrania realiza. Ucrania ataca, espera unos días y luego ataca de nuevo y otra vez. El objetivo es mantener la refinería inactiva, sin importar los intentos de Rusia por repararla. En agosto, Ucrania usó esta estrategia modificada para atacar 14 de las refinerías de Rusia. En septiembre, Ucrania atacó repetidamente 8 refinerías. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, Ucrania atacó 21 de las 38 grandes refinerías de petróleo rusas. Los ataques de Ucrania son constantes, también son exitosos. Ucrania no solo ataca refinerías, como dijo The Economist el 5 de octubre al afirmar dramáticamente que el infierno en Ucrania empeora. Ucrania también apunta a otras infraestructuras energéticas rusas. Las estaciones de bombeo de petróleo y las unidades de almacenamiento de petróleo también están siendo atacadas, incluyendo un ataque a mediados de septiembre al enorme puerto de carga de petróleo de Primorsk, destacando. Así que Ucrania no solo está atacando las refinerías de Rusia, también está intentando eliminar los medios de transporte de petróleo de Rusia, tanto dentro del país como hacia sus clientes externos. Ucrania aplica una estrategia ganadora, y el país lo sabe. Octubre ya registró varios ataques más. El 6 de octubre, drones ucranianos atacaron la terminal petrolera más grande de Crimea. Esto solo agravará las penurias de los ciudadanos de la península ocupada y ocurrió pocas horas antes de escribir el guión de este video. Drones ucranianos atacaron una refinería rusa en Tyumen, Siberia. El Moscow Times dice que esto podría representar el ataque más lejano de Ucrania hasta ahora, ya que sus drones tuvieron que recorrer más de 1.200 millas. Rusia afirma haber derribado los 3 drones, pero ninguna parte ha confirmado el resultado. Mientras Ucrania sigue atacando las refinerías de Rusia, la Unión Europea ha estado tomando medidas más activas para implementar acciones específicas que también afectan la capacidad de refinación de Rusia. Las sanciones han sido clave para mantener inactivas las refinerías atacadas por Ucrania, al restringir el acceso de Rusia a piezas para repararlas. La Nueva Voz de Ucrania ya señalaba esto en julio, citando al ministro de Energía ruso, Sergei Sevillov. ¿Por qué hay interrupciones? Bajo las sanciones se planean reparaciones en 4 meses, pero pueden retrasarse o faltar entregas.
explicó Savilyov. Reuters agrega que cada ataque ucraniano tarda semanas o más en repararse. Los ingenieros rusos no tienen acceso a las piezas necesarias para trabajar. La Unión Europea solo debe seguir con su buen trabajo. Pronto llegará una 19ª ronda de sanciones que afectará más a Putin. Euromaidan Press afirma que este paquete busca frenar los ingresos petroleros de Rusia, probablemente sancionando más barcos de la flota fantasma de Putin. La Unión Europea probablemente adelantará su prohibición de comprar gas natural licuado a Rusia, prevista para 2027. Además, la Unión Europea ha reducido el tope de precio del petróleo ruso a aproximadamente $48 por barril. Se agregan más sanciones a las cadenas de suministro tecnológicas que Rusia necesita para mantener sus refinerías. Y así obtienes un poderoso golpe doble de Ucrania y la Unión Europea. Ucrania las cierra y las sanciones de la Unión Europea mantienen el cierre. La barrera para las sanciones de la Unión Europea son algunos miembros demasiado prorrusos para el resto de Europa. Algunos de los miembros de la Unión Europea retrasan la implementación de los paquetes de sanciones, a menudo obligando a reescribirlos y suavizar las medidas antes de permitir que los paquetes sean aprobados. Hungría suele usar su veto para frenar sanciones de la Unión Europea, pero eso podría cambiar pronto. Como informó Político en agosto, líderes europeos han sugerido decidir sanciones a nivel nacional, y no por consenso total de la Unión Europea. Eso frenaría los vetos, pero también permite que países de la Unión Europea incumplan las sanciones propuestas. Aún así, las sanciones de la mayoría de la Unión Europea son mejores que no tener ninguna. Y hay más. A la poderosa combinación de drones ucranianos y sanciones de la Unión Europea, varios países europeos ahora toman un enfoque más activo ante los buques de la flota fantasma rusa. Los efectos secundarios de la crisis de combustible en Rusia no son obvios al principio, pero sí al observar cuidadosamente. Que se detengan más buques de la flota fantasma significa que Rusia vende menos petróleo. Cuando Rusia vende menos petróleo, gana menos dinero, lo que también significa que no puede pagar tantos de los componentes y piezas a los que todavía tiene acceso para realizar reparaciones en las refinerías. Rusia usaría su flota fantasma para adquirir piezas a través de terceros que las compran en países que la han sancionado. Así que restringir el flujo, en ese sentido, también ayuda a limitar el refinado ruso, lo que solo se suma al mes infernal de Putin. Francia ha sido noticia por esto. A principios de octubre, funcionarios franceses abordaron un barco sospechoso de pertenecer a la flota fantasma y detuvieron al capitán de la nave. Vladimir Putin denunció el incidente como un acto de piratería. Pero para Francia, esto fue un mensaje de que la nación ya no toleraría los barcos rusos que evaden sanciones de manera sospechosa en sus aguas. Ese capitán de barco será juzgado en febrero, según The Guardian. Veremos si otros países de la Unión Europea imitan a Francia. Dinamarca tiene ideas propias y creó una forma ingeniosa para tratar la flota fantasma. ¿Más escrutinio? Los daneses usarán su control sobre varios accesos al mar Báltico para aumentar la presión sobre Putin mientras se recupera de este mes infernal. Mira nuestro video y suscríbete a El Show Militar para más sobre la crisis del petróleo refinado en Rusia. Gracias por vernos.